Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio, por el espacio. Siempre es importante que se escuchen las voces y, como bien lo comentaba la diputada, México desde el año 2011 está implementado dentro de un sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano a nivel nacional y a nivel internacional está obligado a la observancia de los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos tenemos el derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la propiedad privada. Y esta ley de extinción de dominio, analizándola detalladamente desde una perspectiva jurídica, violenta por mucho estos derechos humanos, entre otros. Para que esta ley tenga efecto, no se requiere una sentencia de ningún tipo, no se requiere siquiera un proceso penal. Basta con meros indicios por parte del Ministerio Público o del fiscal para efecto de que éste pueda iniciar un procedimiento de carácter eminentemente civil para efecto de extinguir en dominio los bienes de cualquier persona que esté involucrada. Cuando yo hablo de extinción de dominio, quiere decir que los bienes se le quitan a la persona. Cuando yo hablo de cualquier persona, quiero decir que no necesariamente se requiere que este sujeto sea dueño del inmueble. Basta con que se comporte como dueño. Así lo indica la Constitución en el artículo 22, cuando dice, sea propietario o se conduzca como dueño. Es decir, esté arrendando el inmueble se lo hayan prestado, esté manejando el inmueble, etcétera, etcétera. No se requiere también que esos bienes sean producto de los ilícitos o supuestos ilícitos que están siendo investigados. Es decir, el asunto penal por delincuencia organizada, por delitos cometidos por corrupción, por blanqueo de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, basta el mero señalamiento. Y cuando yo hablo de un señalamiento, quiere decir que basta una denuncia anónima por cualquier persona que indique que el dueño del inmueble o el que se conduzca como dueño en esos inmuebles pueda estar inmiscuido en cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, párrafo segundo, última parte. Esto es gravísimo. A los medios de comunicación y al Congreso de la Unión, así como respetuosamente a nuestro presidente de la República, les indico que desde la perspectiva jurídica es gravísimo, porque esta ley de extinción de dominio prevé que los bienes sobre los cuales se va a extinguir en dominio se puedan rematar hasta antes de que exista una sentencia condenatoria en donde se haya llevado un procedimiento bajo la ley en términos legales para demostrar que el sujeto imputado es culpable. Es decir, antes incluso de que se le pueda librar una orden de aprehensión por un juez de control, se le pueden estar rematando los bienes. Y esta misma ley indica que en caso de que el sujeto sea inocente o sea absuelto en ese procedimiento, se le regresará el valor de los bienes inmuebles. Pero este valor obviamente tendrá que ser un valor tasado por la propia ley, que no lo está. Es decir, podrá ser cualquier persona que pudiera determinar el valor del bien como lo considere. Y por supuesto, ese valor se le podrá regresar hasta después de 4 años. Esto implica que a cualquier persona económicamente se le puede atacar desde una perspectiva legal. Cabe señalar que el hecho de que sea legal no implica que no sea violatorio de derechos fundamentales, ni tampoco implica que sea legítimo. También dentro de estas vicisitudes que se encuentran en esta ley, encontramos que la extinción de dominio se puede adelantar hasta los bienes de calidad lícita. Es decir, si se considera que los bienes producto del delito no alcanzan para extinguir en dominio,
entonces se podrán extinguir en dominio también los bienes que se hayan obtenido lícitamente, aunque su tenedor o propietario demuestre la obtención lícita de los mismos. Es importante destacar que se violenta el artículo 14 constitucional, en virtud de que esta ley prevé la retroactividad, es decir, aunque el delito se haya cometido muchísimos años antes o existe un indicio de que se pudo haber cometido, la ley de extinción de dominio se pudiera aplicar. Es importante destacar que en cuanto a la prescripción, un derecho que tenemos todos los sujetos de que se nos elimine de una carga por el transcurso del tiempo, la llamada prescripción negativa, la ley de extinción de dominio lo elimina. La ley de extinción de dominio es imprescriptible y llega hasta la sucesión. Se viola el principio de que las acciones en contra de una persona se eliminan cuando ésta muere. En extinción de dominio se podrá seguir el procedimiento aun y cuando el sujeto esté muerto y podrá ir hacia los sujetos a los cuales se les puede heredar esos bienes o también incluso legal. Bajo esta perspectiva es importante que esta ley se retome, se vuelva a analizar, que el presidente de la República no la publique, porque esta ley carece por mucho, y yo lo digo a título personal, carece por mucho de condiciones éticas para su aplicación. El discurso fue que se está atacando la corrupción, que se está atacando la delincuencia organizada, pero no tenemos una sola norma en México que elimine el fuero. Es decir, los que tienen fuero sí pueden estar realizando cualquier tipo de actividades ilícitas o ser susceptibles de señalamiento, pero no se les podrá iniciar un procedimiento de extinción de dominio. También los derechos políticos electorales son de suma importancia, porque bajo esta perspectiva, cualquier elemento o cualquier servidor público con un cargo de elección popular tampoco se le podrá iniciar esta parte de extinción de dominio. Es importante determinar hacia dónde queremos utilizar. Estoy segura que este análisis de la ley de extinción de dominio tiene buenas intenciones. Estoy de acuerdo que a la delincuencia organizada, que a los tratantes de personas, que a los secuestradores y que a los corruptos, a los lavadores de dinero, entre otros, se les extingue en dominio los bienes. Estoy de acuerdo. Pero no podemos hacerlo violando derechos humanos. No podemos hacerlo violando el sistema interamericano de derechos humanos. No podemos hacerlo si tenemos la institución del fuero. No podemos hacerlo si tenemos derechos políticos electorales. Por ello, la urgencia para que este instrumento legal no se convierta en venganzas entre partidos políticos, entre ciudadanos, entre grupos y entre personas. Diputada, le agradezco infinitamente que me haya permitido compartir esta experiencia jurídica y la urgencia para efecto de que esta ley se analice y no se publique, y si se llega a publicar, sea en el marco del respeto al ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias.